puertas abiertas, la ciudad de las puertas abiertas, que su casa es una casa de puertas abiertas, significa que es un lugar chévere para llegar. Y eso es lo que queremos ver hoy, que nuestro corazón sea ese lugar chévere donde pueda llegar. En el contexto histórico, los grandes reyes entraban a las ciudades mostrando todo su poder. A mí me encantan las películas que son no clásicas, sino, ahora se me olvidó el término, ¿cómo es? Medievales, gracias, Yolito. Ese como Corazón Valiente, El Gladiador, bueno, y unas tantas. Y uno siempre en esas películas ve carruajes. A mí me encantan esas películas porque siempre hay carruajes y está el rey ahí con sus adornos en la cabeza, sus vestiduras blancas, ¿cierto? Y las princesas, las reinas, las llevan todas lindas ahí en el carruaje, ¿sí? Como se lo merecen. Y a mí me encantan esas películas precisamente por eso, porque de alguna manera muestran cómo era la sociedad en su tiempo, pero algo que tiene característica es que siempre hay alguien que manda mucho, ¿sí? Siempre hay el emperador Víctor ordena que hoy sean asesinados todos, porque esas películas es también solo sangre. Y entraban a las ciudades mostrando su poder militar. ¿En qué entraban los reyes? Los carruajes eran arrastrados por quién? Por caballos. Sí, uno veía esos caballotes todos bonitos. Sí, también todos. A mí me encantan los caballos. Mi papá fue un gran aficionado a los caballos y crecimos con ese contexto de caballos. Entonces íbamos a ver ferias de caballos de paso fino. Teníamos muchas revistas de caballos y a mí me encantaba hojearlas. Eso ya casi, digamos que eso era algo que en nuestra tierra era muy representativo, ¿cierto? Los caballos de paso fino. De pronto en las ciudades no tanto, pero uno va a los pueblitos y eso es una maravilla. Y los caballos eran símbolo de realeza, también eran símbolos de guerra, ¿sí? No veíamos a soldados así con sus vestiduras montando un burro, ¿cierto? ¡Por Roma! Y en un burro, como que dirían este man que. Sin embargo, el asno es un símbolo de paz. Los caballos son símbolos de realeza, de guerra, pero los burritos son símbolos de paz. Son todos tranquilos. Con mi esposita llevamos hace un tiempo a nuestros chiquitines a una granja muy bonita que queda a las afueras de Bogotá y habían de todo, equino de todo. Entonces habían unos caballos gigantescos, habían unos caballos moros, así todos bonitos, todos bien plantados, pero a mí me encantaron los burritos. Uno porque son más bajitos, los otros como que a uno le da miedo, ¿no? El caballo grande como que, uy, le da uno miedo, pero los burritos son todos bonitos. O los pony también son todos chéveres, que son todos como bonitos, como tranquilos, como, ay, aquí estoy relajado de toda la vida. Porque son así, muy pacíficos. En cambio, el caballo siempre está como pendiente qué va a pasar. De por sí son muy nerviosos. Y si nos ponemos a pensar, ¿quiénes eran los que tenían caballos en la época? ¿Alguien recuerda quién eran los que tenían caballos? Entonces eran los soldados, ¿cierto? Los soldados o las personas adineradas eran los que tenían caballos. ¿Y quiénes eran los que tenían burritos? Las personas que trabajaban en la agricultura, ¿cierto? Los campesinos, las personas pues de bajos recursos. Sí, un burrito era mucho más barato que un caballo. Pero yo no sé mucho de la granja, de la agricultura y todo ello,
Pero estaba investigando y los burritos, a pesar de que son muy pequeños, tienen muchísima fuerza. Tienen muchísima fuerza. Creo que incluso más que un caballo. Entonces, imagínense, los empaques pequeños tienen grandes bondades. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nuestro primer punto, que se llama la entrada triunfal. Y en este primer punto, precisamente me quiero enfocar en estos hermosos burritos. Y vamos a ir para ello a Marcos 11. Y Marcos 11 nos muestra algo súper bonito que incluso celebramos el día de mañana. Entonces, Marcos 11 dice lo siguiente, Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, o sea, un burrito, un pollino atado. Entonces, ¿qué es un pollino? Es un burrito muy joven, en el cual ningún hombre ha montado. No un pollito, porque ya por ahí me dicen, ¿cómo así este pollito? Un pollino del cual ningún hombre ha montado. Desatadlo, mire lo que dice, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Como atrevido el Señor, ¿no? Vaya y tráigame ese Ferrari que lo necesito. Y le digan, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Como él se los había dicho. ¿Y ellos qué le dijeron? Jesús había mandado. Y los dejaron. Mira que todo había un propósito, porque ¿quién va a soltar una posesión así tan chévere? Y les dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y había un coro que decía eso, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana. Y ahí era donde uno cogía más fuerza y decía, Hosana, Hosana. Y es un coro maravilloso. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Qué maravilloso es esto. Y a mí me encanta este versículo porque una de las celebraciones que más me encanta en el año es la Semana Santa. Por mucho tiempo estuve en la iglesia católica y era el tiempo donde yo más trabajaba. Siendo muy niño, mis papás me llevaron a la iglesia y me ponían a servir en la iglesia. Y la Semana Santa era una de las semanas donde uno estaba desde muy temprano y se iba muy, muy tarde todos los días. Era una celebración maravillosa y por eso a mí me encanta tanto. Y miren lo que relatan. Sin embargo, si vamos un poco más hacia el pasado, en Zacarías 9:9, hacia el año 520 antes de Cristo, durante el periodo de exilio en Babilonia, eh, vino una palabra muy bonita que se titula El futuro rey de Sión. Y Zacarías 9:9
habla exactamente lo mismo que acabamos de leer, pero 520 años antes. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, miren esa palabra tan bonita, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hace 520 años, desde ese primer acontecimiento de la entrada de Jesús a Jerusalén, ya Zacarías lo había profetizado. Y a mí me encanta estas concordancias de la Biblia. Decir, uy, eso estaba escrito hace tanto. Imagínese usted haberlo leído en esa época y que justo hoy, domingo, se está cumpliendo eso que estoy leyendo. Es increíble. Hace 8 días, el fin de semana pasado, estuvimos hablando de muchas cosas en la convención. Estuvimos en la convención y veíamos cómo muchas palabras se habían dado a muchas personas y se habían cumplido. Vimos sanidad, vimos milagros y todo ello, pero a mí me sorprende mucho esas cosas que de alguna manera fueron dichas en algún momento y que uno las escuchó y uno las ve hechas real. Y a mí me alegró ver una parejita porque hace un tiempo estuvimos en un retiro en Cuibuco, en una hermosa tierra de Cundinamarca, lejos, pero bellísima. Y a mí me sorprendió porque estaban orando por una dama porque no podía tener bebés. Y a mí me alegró ver esa pareja porque llegaron con su bebé. Ya tiene 2 añitos. Y a mí me alegra mucho eso porque ahorita lo que se ve es todo lo contrario, ¿cierto? Como que las mujeres no quieren tener hijos, los hombres mucho menos, ¿sí? Y se promueve mucho el no tener el hijo, ¿sí? Eso se vende, se comercializó mucho eso. Por eso cada nacimiento que hay a mí me alegra muchísimo. Y más cuando fuimos testigos que alguien oró y profetizó que iban a ser padres. Sí, yo desde pequeño, yo siempre me idealicé con tener una parejita. Y con Pau fue algo maravilloso porque nosotros estuvimos orando, ya teníamos a Emanuel y dijimos, la parejita, la niña. Nosotros vinimos, le contamos a nuestros pastores porque a nosotros nos encanta hacer lambones con ellos. Y les dijimos, pastores, vamos a ponernos a la tarea. Pero imagínense que queremos una niña. Imagínense eso. Entonces ellos nos ayudaron en oración. También estuvimos hablando con, pues, siempre les manifestamos el deseo a las personas que queremos. Y siempre pusimos, o sea, si es una niña, súper bien. Si no, pues obviamente no pasa nada. Pero Dios sabe cuál es el anhelo que tú tienes en su corazón, en tu corazón. 520 años antes le había profetizado a Jerusalén que iba a entrar el Salvador, iba a entrar el Rey. Cuando nos hicimos la ecografía con Pau y vimos que era una niña, era impresionante. Lloramos, reímos, porque dijimos desde el principio lo sabíamos. Uno a veces se pone como a dudar. Y lo mejor, esto es una infidencia, no se lo pueden contar a nadie. De alguna manera, no tuvimos que esperar mucho para quedar embarazados. Fue una oración respondida, fue un anhelo que teníamos. Y me da mucho gozo ello porque justo cuando estábamos en esos planes también fuimos a una convención y estuvimos orando mucho ahí. Estuvimos orando mucho ahí diciendo, Dios, esto es tan maravilloso poder estar con mi esposa acá, pero también anhelamos el poder tener, tener una hija. Y fue así, y ahí está nuestra pequeña Victoria creciendo. Y son esas promesas cumplidas. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta hoy es que
¿Cuál es ese anhelo de tu corazón? ¿Cuál es esa necesidad que hay en tu vida en este momento? ¿Cuál era el contexto de Jerusalén en ese momento? ¿Por qué anhelaban tanto la llegada de Jesús? ¿Alguien lo recuerda? Precisamente por el segundo punto que vamos a ver, que se llama la promesa más allá de la dificultad. ¿Qué estaba esperando el pueblo en ese momento? Un libertador. Un libertador porque había un imperio, el imperio romano, que los estaba oprimiendo terriblemente. Era un imperio, si ustedes ven las películas, era un imperio como muy sangriento, ¿sí? Era como muy fuerte. Incluso cuando se ve, cuando vemos la película de La Pasión de Cristo, se muestra una faceta que de pronto en las películas antes se romantizaba mucho, pero ahí vimos una realidad muy cruel y nos hizo entender, venga, Jesucristo realmente la pasó feo, ¿sí? Porque nos hemos acostumbrado a ver a Jesús ahí crucificado y ya, pero nunca nos hemos centrado cuántas cosas pasaron antes de esa crucifixión, cuánto dolor sintió. Y ellos lo que esperaban era que llegara un Rambo, así con un arsenal de armas, con unos guerrilleros ahí atrás, y que empezaran a llenar de plomo a todo el que se vistiera de romano y pudiera libertarlos a todos. Eso era lo que ellos querían. Sin embargo, Jesús entró en humildad. Para hacer un poco de historia, vamos a ver una línea de tiempo rápida que nos relata la faceta de Israel durante su tiempo. Entonces, vemos 1550 años antes de Cristo, Israel había sido esclavizado hasta que fue liberado por Moisés. Si ustedes quieren tomar nota, eso está en Éxodo 1 hasta del capítulo 1 hasta el capítulo 12, para que en sus casitas esta semana lo tengan en cuenta. Nuestro segundo acontecimiento fue eh, la construcción del tabernáculo, ¿sí? Que esto ocurrió 1260 años antes de Cristo. ¿Cuál es el contexto de esto? Que ellos estaban en el desierto y construyeron un tabernáculo como Dios lo había ordenado. ¿Y esto qué era? Para los que no tienen el contexto de un tabernáculo, era un santuario portátil. Sí, era como una especie de templo. Era muy organizado, pero era tan bacano porque es como si cogiéramos esta iglesia y nos la moviéramos cada 8 días. Entonces, nos vamos para Alfonso López. Entonces, cogiéramos la iglesia y nos la lleváramos todos para Alfonso López. Entonces, era portátil, era muy chévere. Y eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 25 y al capítulo 40. Después vemos la construcción del templo por parte de Salomón. Salomón, recuerden que fue un rey después de Saúl, después de David, y heredó el trono de David porque era su hijo, Salomón. Y David tenía un deseo muy grande de construir el templo, pero es que David la embarró mucho. Y por más anhelos que uno tenga a veces, hay que poner corazón y poner parte. ¿Y qué pasó? Que David no lo pudo construir. Dios le dijo, tu hijo lo hará. Queda uno como, uy, yo quería hacerlo. Pero todo tiene un propósito y Salomón construyó el templo. Ese primer templo fue edificado alrededor del año 957 antes de Cristo. Mire cuántos años antes, casi un milenio. Pero como todo lo bueno, dicen por ahí, no dura para siempre. Llegó un imperio asirio. Bueno, la construcción del templo lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 6 hasta el capítulo 8.
En Segunda de Reyes 17 van a poder encontrar un imperio que es el asirio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Salomón construye el templo, mucho tiempo después, el reino se divide. 10 tribus y 2 tribus, ¿sí? Y el reino del sur, el reino del norte, perdón, eh, fue conquistado por los asirios en el año 722 antes de Cristo. Y eso fue el reino del norte. Y acá abajo el reino del sur sufrió la misma consecuencia. En el año 586 antes de Cristo, Babilonia los azotó y destruyó el templo que había construido Salomón. Qué embarrada. Y eso lo podemos ver en Segunda Reyes 25 y también fue visto en Daniel 1. Después, en el año 516 antes de Cristo, lo vemos ahí, Israel vuelve y reconstruye el templo. Y eso lo podemos ver con Esdras y con Nehemías. Y es, digamos que acá pasó algo muy curioso porque permitieron el regreso y la reconstrucción, pero Israel seguía bajo un dominio extranjero. Permitieron la reconstrucción del templo bajo el mando de Zorobabel y esto se narra principalmente en Esdras, Ageo, Zacarías y se completó en el 516 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Acá empieza algo muy importante porque fue un símbolo de restauración de la nación, no solo como Israel, sino también en su ámbito espiritual. Y por último, vemos ahí a Roma, ¿cierto? Que en los tiempos de Jesús tenía la ocupación de Israel. Entonces muchos estaban esperando que Jesús llegara y construyera un, un ejército que venciera a Roma, ¿sí? Todos querían que él tuviera un plan con el cual muchos se iban a aliar para poderlos destruir. Pero el plan de Jesús, ¿cuál era? Entrar en paz y en amor. Y lastimosamente, como llegó como símbolo de paz, no de guerra, decidieron matarlo. ¿Cómo recibieron a Jesús el domingo de Ramos? Felices. Todos estaban celebrando. Mañana van a ver muchas personas felices con sus ramos, con sus flores, recordando ese momento. Y así mismo pasó. Todos estaban súper felices. Por fin nos vamos a librar de este imperio que nos tiene azotados. Pero poco después se dieron cuenta que él no vino a hacer guerra, sino a traer paz. Y eso los enojó mucho y decidieron matarlo. Y eso marcó el camino hacia la cruz y hacia la resurrección que posteriormente vimos. ¿Cómo cambió la felicidad en 5 días? El domingo le estaban dando toda la bienvenida y en 5 ya lo estaban matando. ¿Sí? ¿Cómo somos nosotros a veces de desagradecidos? En algún momento todo es bonito, todo es hermoso, pero llega a pasar alguna circunstancia que no nos gusta y mandamos todo para lejos, lejos, lejos y tomando decisiones que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo redefinió en ese momento el concepto de poder, que no, el poder no entra a las malas, como dicen por ahí, la letra no entra con sangre, sino con amor, ¿sí? Nosotros que estamos ahorita en la faceta de padres enseñando a nuestros hijos, a veces nuestro hijo no quiere hacer tareas y uno no somos de hacerle la tarea, ¿sí? Pero a veces uno le provoca cogerlo y darle con el cuaderno, ¿sí? Pero él a veces toca regañarlo y empieza a hacer su tarea.
Y Jesús nos llama precisamente a eso, a ser pacientes, a no usar la violencia, ¿sí? Muchos de nosotros, sobre todo nuestros padres también, sufrieron más violencia educativa que la nuestra. Los de ahorita la pasan chévere, esos chinos. Pero Jesús vino a redefinir el poder, que no entraba con ejércitos, sino con esa mansedumbre, mostrando que su reino no era material, sino espiritual. Y hoy quiero recordarles eso. Jesús no va a entrar a su vida con violencia. Jesús no va a entrar a su vida con miedo, porque hay muchas personas que creen en Jesús o creen en Dios, es por miedo. Dice, uy, no, es que si yo no creo en Él, me lleva al diablo, Dios mío. Si yo no oro en las noches, eso fijo me jalan las patas. Sí, muchas veces uno ora como para que, uy, no se me vaya a aparecer por ahí nada feo por ahí en la noche, Dios mío. Pero no creemos con la convicción de lo que realmente es. Jesucristo vino a traer una paz en nuestras vidas que sobrepase absolutamente todo lo que está planteado en ella. Y nuestro último punto, tercer punto, es abre tu corazón. Creo que esta es una de las cosas más difíciles que hay en nuestra vida, abrir el corazón. Por mucho tiempo uno crea como una coraza, ¿verdad? O a mí me pasó que yo creaba una coraza en mi corazón que no permitía que nada entrara, ni siquiera el amor de mis padres. Y transcurría los 10, 11, 12 años en los que yo me remitiera como a la habitación, a comer cuando me llamaban y ya, no abría el corazón. Con mis compañeros del colegio, pues sí, vamos a jugar y todo eso, pero así formar una amistad, mm, como que no. Y son cosas de las que me arrepiento porque no sé ustedes, pero para mí la época de colegio fue la más bacana, fue la más chévere, ¿sí? A mis 38 añitos, yo recuerdo con mucho cariño el colegio porque era un colegio súper bonito y no lo valoraba lo suficiente. Pero lo que más recuerdo es a los compañeros. Yo decía, ay, yo pude haber sido más cercano a ellos. Habían muy buenos amigos que me pudieron enseñar muchas cosas y no lo hice. Había un pianista impresionante. En el colegio fue donde empecé como a tomar ese amor por la música porque el nivel en el colegio era súper bueno. Teníamos un maestro espectacular y yo no aproveché eso. Tuve que llegar a la iglesia para aprender a las malas música, ¿sí? Como resolviendo. No hay bajista, hagámosle al bajo. No hay guitarrista, hagámosle a la guitarra. El baterista se rompió la pata, hagámosle a la batería. Estoy hasta que me armo uno de esos sets que vi por ahí eh, en Instagram, un man que toca la guitarra, el bajo y tiene una mano de cosas y se la pasa bailando y toca, pero muy chévere. Un día estos me armo uno de esos y cantamos. Pero recuerdo con mucha nostalgia el colegio, habían personas maravillosas. Y cada vez que tengo oportunidad de ver a alguien del colegio, me alegra mucho. No tengo contacto con muchos, pero justo esta semana hay un compañero, incluso fue mi jefe, él era el colegio y fue mi jefe. Y vino de Estados Unidos por su hijo y dijo que iba a estar en un evento. Y yo dije, listo, allá nos vemos. Estuvimos una hora, comimos una hamburguesa, lo que muy chévere. Y fue chévere, fue bacano decir, esos muchachos que se la pasaban era jugando fútbol y no pensaban en nada más en el colegio, mire a dónde han llegado. También pasó el fin de semana pasado, me enteré que unos amigos se habían ido a vivir a Casillas y estábamos cerquita. Entonces, el lunes es como un tiempo de relajación allá. Muchos se fueron por allá para el río,
otros se fueron por allá a jugar fútbol. Y yo dije, voy a visitarlos. Y fue una horita que pude estar con ellos, pero fue gratificante. Abrir el corazón es algo muy difícil, es algo muy difícil. Y para Jesús yo creo que también fue, porque él fue humano. Y decir, uy, abrir el corazón para un pueblo que estaba esperando una imagen muy diferente mía y ahora me quiere matar. Yo no sé si usted se alegre que alguien o se junten muchos para planear su muerte. Eso no debe ser nada agradable. Dios nos libre. Y Jesús lo tuvo que sufrir. Y este abrir el corazón simboliza la bendición de Dios en nuestras vidas. La entrada triunfal simboliza que el reino de Dios está abierto para todos, absolutamente todos los que quieran entrar en él. Y quiero, no es necesario que respondan esta pregunta, pero sí quiero que la respondan en su corazón. ¿Quieren entrar en el reino de los cielos realmente? No por miedo de decir, uy, no, pero es que yo que me voy a ir para el infierno, no, yo no quiero eso. Sino todo lo contrario, por el gozo de decir, voy a estar con mis amigos, con mi familia, allá en el cielo. Cuando cambiamos esa perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decirle a otros, venga, estar en el reino de los cielos es lo mejor. Si ya lo hacemos sin el miedo de ir al infierno, sino con la convicción de querer estar con Dios, le vamos a decir a nuestros hijos, hijos, deje de fumar esa vaina, porque lo que hay en el cielo es espectacular, el reino de los dioses es maravilloso. Porque muchas veces entramos, ay, no fume eso, no fumes eso porque te vas para el infierno. En vez de decir, hay alguien que te ama, hay alguien que quiere entrar a tu corazón. Eso es como cuando, y uno es bobito, porque en el colegio a uno le decían, venga, hay tal china que usted le gusta. Y eso eran puras mentiras de esos manes para uno irle a hablar a esa muchacha. Sí, las que se rieron fue porque, y uno, ¿en serio? Esa muchacha, pero esa muchacha es muy bonita. En serio están diciendo eso de mí? Y uno se ponía así como todo entusiasmado, ¿cierto? Y uno como que al día siguiente llegaba peinadito, sí, bien arregladito. Sí, lo hacíamos incluso con una mentira, nos poníamos felices, gozosos y todo eso. Imagínense con algo tan hermoso que es el reino de los cielos. Hoy quiero decirles, ese reino de los cielos está abierto para cada uno de ustedes. ¿Cuál es la condición? Solo hay una, que esa entrada triunfal de Jesucristo la recibamos en nuestra vida, que lo aceptemos, no con el miedo de, uy, me voy a ir para el infierno, no. Hagámoslo con el amor, con esa alegría que en ese momento recibieron a Jesús. No perdamos tiempo en cosas que a veces nos alejan de la iglesia, del reino de los cielos. Ay, pero es que yo como que la embarro tanto, nos llenamos mucho de esas mentiras. Yo como que trato de mejorar y sigo en lo mismo. Yo como que este geniecito mío, sí, ay, Dios mío, si me muerdo me enveneno. A veces seguimos alimentando esas mentiras en nuestra vida. El primero que pone un obstáculo entre Dios y uno es uno mismo. Todos somos pecadores, pero ¿cuál es la diferencia? Que en nuestro corazón debe existir la convicción de reparar ese error que estamos cometiendo. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesario. Ay, pero es que otra vez y otra vez y otra vez caigo y otra vez y otra vez. Pues otra vez te levantas. No estamos excluidos, no estamos excluidos del reino de los cielos.
No nos llenemos de mentiras, porque el mundo nos está señalando y dice, ay, pero usted ¿para qué va a la iglesia? Si usted es todo grosero, yo qué día lo escuché decir una grosería cuando Nacional le hizo gol a Millonarios, hermano. Yo sé cómo es usted cuando ve un partido de Colombia y Luis Suárez se come ese gol, hermano. Sí. Yo sé cuando deja las llaves del carro dentro del carro. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esas mentiras? A mí me dijeron, ¿usted para qué va a cantar? Si usted canta re feo. Y yo mucho tiempo lo creí. Pues canto feo, pero lo hago con amor, con pasión. Eso sí, a mí me encanta cantar. Y hace 8 días, mi club de fans de Acacias, mis viejitas de Acacias me dijeron, uy, hermano, usted es pura candela acá, Dios mío. Pero no es porque cante bien, es porque me encanta cantar. Cuando yo empecé a quitar esos apelativos de mi vida empezó a cambiar sobrenaturalmente. Empecé a quitar todas aquellas cosas que me estaban diciendo que ponían carga sobre mí y que eran mentira, que eran personas que estaban buscando aplastarme, destruirme. Y muchas veces buscamos muchos motivos para alejarnos de Dios. Muchos. Ay, ya me miró mal el hermano. Y por ahí el hermano preciso se le metió un mosquito en el ojo y uno echándole la culpa que el hermano lo había mirado mal, ¿no? Una vez había una persona en la iglesia y me lo encontré. Yo venía corriendo porque en ese tiempo el servicio era a las 9 de la mañana, si no estoy mal, acá. Entonces yo tenía que salir de la casa a las 6 para llegar y cuadrar todo acá, porque antes nos tocaba trastear las cosas, ¿sí? Llegar a la fundación, empacar todas estas cosas que ustedes ven acá arriba y traerlas todos los domingos. Eso parecíamos el pueblo de Israel, ¿sí? Y éramos traste de cosas y llegábamos. Por eso fue que me compré el carro. Yo le dije, Dios, no, yo ya no me aguanto esto más. Yo- sí, ese burrito ya no me lo aguanto más. Y teníamos una carroza que hicimos una cooperativa para comprarla y no se sabía qué pesaba más, si esto o la carroza. Era impresionante. Entonces, en una de esas correderas, me encontré a alguien de la iglesia y yo, ay, Dios mío, ¿será que me cambio de cera? ¿Qué hago? Y yo lo veía ahí que venía y él no me había visto y yo, uy, esta es la oportunidad perfecta, tengo que escaparme de este señor. Y yo dije, no, 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 no seamos así. Vamos con afán, pero bendecidos. Entonces llegué y le dije, hola. Y el otro quedó como si hubiera visto al diablo. Pues uno es feito, pero pues tampoco como para asustar a una persona. Y yo, ¿ve este por qué se me asustó? Entonces empecé a sentir un olor impresionante a cigarrillo. El pobre se puso muy triste. ¿Y yo qué hice? Para que se sintiera más triste, lo abracé. Y le dije, qué alegría verlo, hermano. No sabe cuánto me encanta verlo. Y ese señor, ese día, pues no lloró, pero vi en su cara esa tristeza. Y yo no, yo dije normal, o sea, voy a darle el valor que es él. Voy a darle el valor que es él. Porque puede ver, uy, hermano, pero domingo, fume mañana, que es lunes y no nos vemos. Y en ese momento fue una lección para mi vida impresionante de no colocar ningún apelativo. Esto se los cuento no de manera de chisme, sino de entender que
Nosotros somos tan capaces de, de, de ver las fallas, pero somos tan incapaces de ver las virtudes. Cuando hablamos de tener un corazón de puertas abiertas es precisamente eso, que permitamos que la presencia de Dios entre a nuestra vida y empiece a cambiar. Después de ese momento, él siguió viniendo a la iglesia, ¿sí? Yo no dije, vine acá y, uy, pastores, ni se imaginan a quién me vi ahorita allí estaba fumando. Y mínimo era marihuana, porque a uno le gusta agrandar el chisme, ¿no? Sí, suena por allá algo y uno, venga, ¿qué pasó? No, que se estrellaron. Y llega ahí alguien le pregunta, no, eso estrellaron y eso, una moto ahí fijo ahí debajo. Y el otro dice, no, una moto y dos muertos ahí, ya quedaron, ya quedaron. Si a uno le gusta como subirle el chisme. Entonces, para no hacerles larga la historia, cada persona como Jerusalén debe decidir si abre las puertas a Cristo o lo rechaza. Y esa pregunta se las quiero hacer el día de hoy. ¿Aceptamos a Cristo o lo rechazamos? ¿Aceptamos a Cristo o lo rechazamos? ¿Sí? Eso es como los niños de ahora. No, es que me cae re mal o me cae muy bien. O me cae bien o me cae mal. Jesús entró por unas puertas abiertas y la gente, la multitud extendió mantos, ramas, incluso le decían Mesías, Hosana en las alturas. Y hoy esa escena nos invita a abrir el corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Abrir las puertas de Jesús, ¿qué significa? Que Él gobierne en nuestras decisiones. Segundo, que es lo que estaba diciendo Cristian, que guíe nuestros pasos, como la canción que escuchamos el día de hoy, Formando Huellas. Es una canción muy bonita. Tercero, reconocerlo como rey en medio de nuestras luchas. Si lo reconocemos como rey y no como alguien del que hablan, esas luchas van a cambiar la forma en la cual las vamos a llevar. Si nosotros entregamos nuestras luchas a Jesús, Jesús nos ayuda a batallarlas. Pero si no se las entregamos a Jesús, pues vamos a seguir con esas luchas. Y es el momento de entregar esas luchas. Es el momento de decir, venga, ya estas borracheras que yo me pego tan bacanas, chao. Chao porque estoy gastando plata, estoy perdiendo tiempo con mi familia, me estoy dañando el organismo. Entonces, chao eso. Vivir con esperanza, sabiendo que su entrada trae paz a nuestra vida, pero sobre todo trae salvación. Y eso es con lo que quiero que se queden hoy, mis queridos hermanos. Jesús no vino para hacer una historia que fuera relatada en libros. Jesús vino para que a través de su vida, a través de su historia, a través de la palabra, nuestra vida sea transformada. Nuestros hijos tengan un futuro mejor. ¿Sí? Quizás nuestra vida no sea la perfecta. Todos cometemos errores. ¿Sí? Sí, a uno se le cae una piedra en el pie y uno, ¡ay, gracias Dios por esto! A veces cometemos errores, pero que esos errores no nos lleven a alejarnos de Dios, sino todo lo contrario, nosotros empecemos a buscar ser esas puertas abiertas para que Jesús entre en nuestro corazón. Amén. Porque no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Servicio tras servicio hay unas personas maravillosas que se conectan en nuestras redes sociales.
Y queremos agradecerles hoy por estar conectados. Queremos que sean parte también de este ministerio. Cuando deseen en sus corazones acercarse a este lugar, aquí hay unas puertas abiertas que los esperan. Amén. Vamos a colocarnos en nuestros pies.